DJI pronto presentará dos drones, el Mavic 3 y el Mavic 3 Cine. En su mayoría son iguales en el sentido de que ambos cuentan con cámaras duales, una amplia y una telefoto. La cámara principal cuenta con un sensor grande con resolución de 20 megapíxeles, apertura de 2.8 y campo de visión de 84 grados. Este año no habrá una versión Pro ni Zoom del Mavic, porque el Mavic 3 base estará equipado con una telecámara de 12 megapíxeles con apertura 4.4 y 15 grados FOV. La cámara principal puede grabar videos de 5.1K a 50 FPS, videos de 4K a 120 FPS y 1080p a 200 FPS. El dron DJI Mavic 3 Cine agrega algunas características enfocadas en video, comenzando con soporte para el formato ProRes 422HQ de Apple. La otra diferencia es que el Cine viene con 1 TB de almacenamiento interno, sí, 1 TB, y presumiblemente será más rápido que la tarjeta microSD. Hablando de esto, el Mavic 3 normal tiene solo 8 GB, por lo que será necesario equiparlo con una tarjeta microSD. Hay una ranura en ambos drones con soporte para hasta 2 TB de almacenamiento adicional. Esto es algo relativamente adelantado, ya que aún no existen tales tarjetas, pero es una buena noticia de longevidad en el uso de este producto, ya que cuando existan dichas tarjetas no será necesario hacer un cambio para poder estar a la vanguardia. El Mavic 3 estará alimentado por una batería de 5000 mAh que le brindará hasta 46 minutos de tiempo de vuelo. Solamente a modo de comparación, el Mavic 2 Pro duraba 31 minutos. La carga se realizará con un cargador rápido de 65 watts y en términos de alcance, este dron de 900 gramos podrá alcanzar hasta 6 kilómetros de altitud y hasta 30 kilómetros de distancia del controlador. No olvides suscribirte y dejarnos tu valioso like en este video.